fondo, hay problemas estructurales que van más allá de eso. Bien, continuamos de nuevo, amigos televidentes, en este conversatorio que tenemos hoy en día con Ernesto Selman. Ernesto, en el segmento anterior, ante la inquietud de don Luis Manuel, tú hacías una serie de planteamientos y dejabas en la mesa y tiras en la mesa una serie de criterios y de expectativas sobre el desenvolvimiento de la economía internacional y los efectos que pueda tener sobre la economía dominicana y toda la relación con el déficit acumulado. Las cifras siguen variando y las estimaciones siguen cambiando. No sabemos todavía con qué cifra va a cerrar el gobierno central el déficit fiscal del 2012. Pero ante toda esta situación que tú planteas, que es la posición evidentemente de la entidad que tú estás dirigiendo, del CRES, y tu posición también profesional, ¿cómo tú enfocas el planteamiento que tú haces con las políticas que está llevando a cabo hoy en día el presidente de la República? Sí, mira, hay unos temas estructurales que deben ser atendidos y yo creo que hablábamos de eso fuera de cámara. Y se debe crear una plataforma para generar nueva creación de riquezas. Y esto se genera a partir de nuevas inversiones, producción, que genera a su vez demanda de mayor mano de obra. Bienes y servicios después. Bienes y servicios que se producen, que se pueden incluso exportar. Entonces hay unos problemas estructurales y por eso nosotros hemos hablado de un conjunto de reformas estructurales que deben implantarse en la República Dominicana. Luego de los años 90, digamos desde el año 2000 para acá, han sido muy pocas las reformas estructurales que se han implementado. En el año 92, nosotros el año pasado propusimos una reforma fiscal integral, que lo que hablamos era de simplificar el sistema impositivo, reducir tasas, eliminar una serie de impuestos que están distorsionando el desenvolvimiento económico, y algo como hicimos la propia experiencia dominicana del año 1992. En el año 1992 se eliminaron una serie de impuestos, se redujeron las tasas impositivas y muchas veces el temor es, bueno, pero entonces se recauda menos. Aquí tenemos que haber una diferenciación entre lo que es reducir tipos impositivos, tasas impositivas y su efecto sobre la recaudación. Exacto. En el año 93, los ingresos fiscales, se amplió la base de ITEVIS, se redujo los impuestos sobre la renta, las tasas se redujeron los aranceles. En el año 93, los ingresos fiscales fueron 63% mayor que en el 92, en el año que se implementó la reforma. En el segundo año ya se habían duplicado los ingresos fiscales. Esto es con menos impuestos, más bajos y con bases más amplias. Eso es parte de nuestra propuesta de una reforma estructural en la República Dominicana en cuanto al sistema impositivo. Otras reformas estructurales, el sector energético. Es muy costoso para la economía dominicana. No solamente lo que nos cuesta de pagar la energía que están supliendo, lo que nos cuesta desde el punto de vista del subsidio eléctrico, lo que le cuesta en términos de competitividad para las empresas radicadas en la República Dominicana. Otras reformas estructurales, en el tema de transporte. Mover un furgón de la China a República Dominicana es casi igual que moverlo de Multimodal Caucedo a Punta Cana. Eso no es posible. El mercado de hidrocarburos, hay unas regulaciones desde el punto de vista de fijación de precios, de costos adicionales que está asumiendo la economía dominicana por esta política en cuanto al mercado de los hidrocarburos. Inclusive tan irracional, por ejemplo, muchas de las cosas que tú planteas ahora las discutimos antes de la reforma fiscal en agenda económica y planteamos situaciones muy símiles. Sí, claro. Pero tú que mencionas ahora el caso de tener que pagar 2 pesos adicionales simplemente para dárselo a los transportistas del sector. Sí, eso desde nuestra perspectiva y digamos, o sea, a un segmento, y de nuevo no sin personalizar, a un segmento, a un grupo de población que goza de privilegios por encima de otros. ¿Tú recuerdas, antes Ernesto, de esos recursos que se destinan a eso? ¿Tú recuerdas, Ernesto, si en el 2003? Casi privilegios monopólicos. Entonces, y esto es parte del costo que está asumiendo la economía dominicana entera. Todos, es decir, tenemos que estar claros que todo esto se traduce en los precios de los bienes de consumo final que pagan los dominicanos. Claro. ¿Verdad? Que penaliza los ingresos reales de los dominicanos. Y la producción nacional también automáticamente. Todas estas distorsiones impactan a la producción y al final a los consumidores
que son los 10 millones de dominicanos que vivimos en esta 2/3 parte de Mira, la isla. como bien dijo José Manuel, nosotros éramos también de la parte que íbamos más por una reducción de impuestos, por una eliminación de otros, que un aumento de impuestos. De hecho, fuimos hasta críticos en principio de eso. Después fuimos cediendo, no de conceptos, sino dejando ver cómo se iba a comportar la economía con el paquete fiscal propuesto. Ahora, ¿tú recuerdas cuál es el presupuesto del año 92 y del año 93? No tengo las estadísticas. 40.000 y pico millones de pesos. Ahora mismo, sí, pero tiene que ver también Pero la tasa de capacidad, cambio. la capacidad de compra de esos 40 pero está bien, millones. perfecto. ¿Cuál era el déficit fiscal de esa época? Bueno, entre el año 86 y 91 se asumieron importantes déficits fiscales que fueron financiados a través de emisión de dinero inorgánico. Fue atraso de cambio y la inflación. atraso de deuda externa. Exacto. Que Entonces, empezó a servir con emisión. Fíjate cuál era el miedo que tenía este gobierno de no reducir los impuestos y no arriesgarse a no conseguir los ingresos fiscales necesarios, porque si empieza con un déficit fiscal de un 5 o 4%, digo, te estoy hablando de la realidad misma. Sí, la realidad misma. Yo lo que quiero, escúchame, Ernesto, que un mayores niveles de impuestos está creando y aumentando la economía informal. No te estoy contradiciendo, estoy diciendo la parte del gobierno, ¿por qué no lo hizo? Entonces, yo lo que me gustaría es tal vez llevar, hacer como una especie de división antes y después. O sea, a partir del 16 de agosto hay una intención de reducir los déficits, de gastar menos. O sea, me gustaría que viéramos esa parte como positiva, dentro de no una expansión del gasto, sino una racionalización del mismo, ¿me explico? Sí, durante la primera semana de esta gestión gubernamental definitivamente se anunciaron políticas y medidas que digamos que frenaría la expansión del gasto, que se expandió desde mi perspectiva de una manera desmedida durante los primeros 9 meses del año. El tema es cuál es la señal que recibe la sociedad y los mismos funcionarios públicos cuando se propone un incremento de impuestos para recaudar mayores recursos. No sé, yo creo que el tiempo será más elocuente que las especulaciones que nosotros podamos tener, y prefiero especular más de lo que ya uno hace, ¿verdad? Porque en su análisis uno hace proyecciones y uno trata de anticipar las cosas, pero la realidad hay que darle tiempo al tiempo, como dicen. Y bueno, veremos cuál será el resultado, pero definitivamente hay temas estructurales que están impactando el desenvolvimiento económico en la República Dominicana que desde nuestra perspectiva deben atenderse. Y aquí hablamos de nuevo de un programa de reformas estructurales y todavía quedan otras reformas que nosotros hemos estado proponiendo. Por ejemplo, en el sector de educación, desde nuestra perspectiva no es, de hecho puede ser contraproducente dedicar mayores recursos a un sistema educativo que es muy deficiente. Entonces nosotros entendemos que debe haber una reforma estructural en el sistema educativo que involucre a padres en la administración de escuelas, a organizaciones no gubernamentales, las iglesias de todas denominaciones. Formación de maestros. Formación de maestros, pero que involucre a personas que realmente le duela la educación de los niños. O sea, en la parte de gestión. Sí, en la parte de gestión, porque el Estado puede seguir financiando, pero pueden haber gestores diferentes que pueden tal vez ser más efectivos, incluso teniendo estándares digamos a nivel nacional, pero y hay otras vías y hay experiencias internacionales que podamos ver, pero hay otros sectores también sociales, que el mismo sector salud requiere algo también de este tema, de descongestionar el poder centralizado que existe en uno o dos instituciones públicas, y creemos que estas son propuestas que digamos que por lo menos la estemos discutiendo, pero no percibimos la preocupación, Ezequiel, es que no percibimos que se están proponiendo reformas estructurales en todos estos sectores, digamos, que hemos estado hablando,
reformas estructurales a nivel impositivo, porque el problema es que estos sistemas impositivos están moviendo indefectiblemente más agentes económicos hacia la informalidad, porque es imposible sobrevivir una empresa pequeña pagando los impuestos que se pagan hoy día. Entonces, está moviendo más personas a la informalidad, y lo que sucede es que cada vez más estas 7 reformas, entre comillas, de mi perspectiva contrarreforma, que se han implantado del año 2000, que han sido incremento de impuestos, cada vez más tienen menos efecto en capacidad de recaudación, y su efecto es cada vez más corto. Entonces, que vamos a implantar incremento de impuestos todos los años, entonces moveríamos la economía casi totalmente hacia la informalidad. Entonces tú quieres reducir la informalidad, tú quieres crear los incentivos de que la persona más bien paguen impuestos, que sea más costoso, digamos, mantenerse en la informalidad que hacerse formal. Aquí hay muchos temas, pero me parece que la parte impositiva es crítica para mover más agentes económicos, más sectores hacia la economía formal y promover la actividad económica. En la medida que usted tiene un sistema impositivo, y nosotros lo vivimos, año 1992, en la medida que usted tiene un sistema impositivo más simple, menores tasas, menos tributos, usted promueve la actividad económica, pero además usted disminuye el incentivo a mantenerse en la informalidad a los agentes económicos. Eso lo comentamos aquí durante la reforma. Y en consecuencia crea mayor ingreso fiscal. Vamos a una pausa, no están haciendo mucha presión el camarógrafo que tenemos de frente. Está desesperado el muchacho.